¿Listo, Doc? Bueno, muy bien. ¿Está grabando, Frank? Muy bien, pues gracias a todos quienes nos siguen, ya sea de manera sincrónica o posteriormente, dando revisión a la actividad que tenemos hoy. Tenemos este espacio que se llama Complejidad 360, al que le dedicamos un tiempo para revisar eh, problemáticas, temáticas, cuestiones de interés que investigadores, expertos interesados en el pensamiento complejo, en la transdisciplinariedad, en las ciencias de la complejidad, atienden o llevan a cabo en sus ámbitos de laborales o de injerencia. En esta ocasión pues, estamos igualmente contentos que en otras ocasiones. Tenemos evidentemente invitados que nos importan mucho. Y ahora está la doctora Irene Sánchez de Ecosur. Eh, si hacemos un recuento de nuestros invitados del sur hasta ahora, el sur de México, hemos tenido pocos. Así que, entonces, doblemente bueno, Irene, para que tratemos un tema, pues que en los últimos años ha estado resonando, ¿no? Por cuestiones pues, que tienen evidentemente en el contexto de la pandemia, pues las razones por las que se convirtió en importante, pero la doctora Irene pues nos va a contar un poco de sus temas, de sus intereses, y con mucho gusto nosotros pues recibimos lo que ella ha preparado para nosotros. Su charla la denominó Salud, Complejidad 360 más uno, ¿verdad, doctora? Así es, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte. Y voy a leer brevemente algunos detalles de tu currículum, lo que es público, que está aquí en el Ecosur, y después te doy la palabra para que expongas, ¿no? La doctora Irene Sánchez pertenece al Departamento de Salud en el Ecosur, en la Unidad San Cristóbal. Es licenciada en Biología, con terminación en Contaminación, con mención honorífica por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la UNAM, y doctora en Ciencias Biomédicas por la Facultad de Medicina de la UNAM. Entre sus múltiples intereses está el desarrollo de herramientas tecnológicas y biotecnológicas para su aplicación a problemáticas de la salud humana, y yo agregaría que es además una persona muy dedicada y con una capacidad, me parece, para la comunicación y la educación muy particular y destacable. Así que Irene, por eso, entre otras razones, pues decidimos invitarla. Así que le cedemos la palabra, doctora, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Pues para mí también igual de cálido y grato la iniciativa de reunirnos, de verle nuevamente fuera del diplomado, que fue muy grato, fue un postre del año pasado. Y pues más que mi área de expertise, me he propuesto el reto de que mi compartir, mi narrativa, dicen por ahí, alcance a ser del interés de todos desde una perspectiva que busca ser lo más completa y que se vuelve compleja, pero también asequible y aterrizable a la vida cotidiana, a las reflexiones de todos los días. Pues efectivamente mi plática, le voy a compartir pantalla. Si es posible, si puedo. Sí, adelante, adelante. Le puse un título
pues un tanto ambicioso, pero vamos a ver si es Muy bien, se posible ve muy bien. que todos juntos lleguemos a abarcarlo y apropiarnos el título, sobre todo en la experiencia pues más cotidiana, ¿no? Más cercana y humana posible. Salud Complejidad 360 más 1 tiene el firme propósito de acompañarnos en un recorrido reflexivo que nos permita visitar desde luego la complejidad, pero también de encontrar pautas, patrones que nos permitan acercarnos, adueñarnos y apropiarnos de las experiencias de salud y de las experiencias pues humanas que hemos estado atravesando y que pues quizá no comprendamos muy claramente, ¿no? Como esto que platicábamos tras la preparación que hacemos ahora con esta nueva normalidad y que pareciera que nos pasa como Pedro y el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ya viene la normalidad, ya viene la normalidad, y bueno, son avisos uno tras otro. Yo les propongo en esta ocasión un recorrido básico fundamentado en el diagrama de Peirce. A mí me interesa mucho y me gusta mucho usar el diagrama de Peirce porque es muy ordenador, es clarificador desde la forma en la que yo lo he practicado y quizá me sea conveniente para que todos juntos vayamos recorriendo desde la pregunta ¿qué? Como un inicio, como un punto de partida, como una perspectiva también que va a incluir a su servidora como un enfoque tendencioso, pero también de punto de partida, hacia a dónde nos estamos dirigiendo con lo que hay, una pregunta a responder del por qué, que nos dirige hacia el camino consciente o inconsciente que estamos recorriendo, con lo que estamos mirando, con lo que no estamos mirando de esas exploraciones, pasando por la pregunta del cómo, bueno, cómo vamos a hacer para dirigirnos hacia donde nos queremos dirigir, qué cosas vamos a considerar, qué herramientas nos sirven para empezarnos a dirigir hacia allá, hacia donde se pretende ir, contestando la pregunta del cómo, reuniendo elementos de, bueno, por este camino, por esta vía es que podemos llegar posiblemente y definitivamente cruzando hacia el logro, hacia obtener un resultado que quizá pudiera ser muy calibrado según lo que estamos reflexionando con la información que nos hacemos llegar, o no. Ese es precisamente el punto revelador que quisiera que todos llegáramos hasta allá. Entonces, pienso que la dinámica puede ser muy abierta, que si hay participaciones, si hay preguntas, si hay aportaciones, pues desde luego desde mi punto de vista está siempre abierto para intervenir. Entonces vamos a comenzar, si es permitido, desde la pregunta del qué, desde el inicio y considerando este coqueteo con la transdisciplinariedad que he tenido en los últimos meses, pues es que me atrevo a incluir la perspectiva personal, porque este observador tiene una trayectoria y también tiene un sesgo para mirar, ¿no? De lo que puedo remarcar aquí es que al hablar de salud, tengo que poner en evidencia que no soy médico, que mi perspectiva es no médica. Soy bióloga, no tengo la capacidad profesional para recetar medicamentos, sin embargo he vivido la medicina ortodoxa como cualquier ciudadano. Sí, tengo un cierto desarrollo en la investigación, en el entendimiento de las ciencias, desde el aspecto biológico, y he recorrido algunas herramientas terapéuticas que me abrieron más preguntas que aportarme respuestas, y que gracias a esas preguntas es que ahora he podido llegar a la exploración de la transdisciplinariedad para encontrar posibles respuestas y también como una yaciente de más preguntas.
Esta perspectiva personal también abarca el que, bueno, pues desarrollo un trabajo a nivel profesional, pero también tengo un emprendimiento a nivel del Instituto de Medicinas Integrativas como una organización de la sociedad civil que pretende llegar a las personas con información pertinente que pudiera ser muy oportuna según la situación que estamos viviendo. Además de ser madre, ser esposa y madre de familia, llevar mi hogar, pues esa perspectiva me da la posibilidad de ser un poco más empática con la vida cotidiana. Bueno, también partiendo de la pregunta del qué, del punto de partida, de la meta de salida, pues les comparto esta imagen que nos permite visualizar que pareciera que hay pues una dualidad en el contexto real, si bien global, también a nivel social, a nivel comunitario, incluso a nivel personal, como que hay esta dualidad entre, bueno, lo que vivimos es un sistema de enfermedad, un sistema que atiende a la enfermedad o un sistema que atiende a la salud. En mi exploración yo alcanzo a entender que esta estructura, esto que existe ya formado en nuestra sociedad, por ejemplo, la latina, europea también, hay una estructura, una organización que algunos pensadores le llaman sistema de enfermedad, en donde es muy sencillo entender que ese sistema de enfermedad atiende la enfermedad y que se ha querido vincular forzosamente con la salud, y que la vía que se propone para atender a esa enfermedad es la farmacológica, y que, bueno, pues en ese ejercicio de varias décadas de trabajar de esta manera se ha desvirtuado a generar una ecuación de igualdad entre el enfermo y una ganancia económica, una ganancia material. Esa estructura, por eso la pongo en esos cuadritos grises y blancos, tiene una estructura con cierta rigidez, con cierta aceptación y que además pues tiene un poder ejerciendo a nivel político, económico, social, cultural inclusive, ¿no? Por otro lado tenemos lo que se podría describir como un sistema de salud que atienda a las personas a comprenderse, a procurar la salud, que es esta pequeña parte de los sistemas de salud, al menos en México, que tienen una pequeña oficina por ahí guardada y recóndita, que es la medicina preventiva, que no es un fuerte de nuestro sistema sanitario, que tiene que ver también con que pues ya estamos atendiendo un poco porque tiene muy pocos años de visualizarse de manera protagónica la importancia de la nutrición, y que además se encuentra en una batalla encarnizada contra la industria alimentaria en estos días, ¿no? El nuevo etiquetado, los monopolios alimenticios, los recursos que usan estas empresas alimenticias para producir sus mercados, su industrialización, y pues la perspectiva que viene arrastrando los sistemas de salud que nacen de un sistema de enfermedad, que es el asistencialismo y la masificación. Al explorar y preparar este tema, me acerqué con expertos y con grandes personajes de la salud, no solo mexicana, y la mayoría de los profesionales de la salud reconocen que tienen que masificar su ejercicio profesional atendiendo a una persona, a un individuo en un tiempo récord de 20 minutos, ¿no? Y la queja también es que, bueno, el médico ni siquiera levantó la mirada para saludarme porque se está en un sistema de insensibilización y de trabajo masivo en estos centros en donde se pretende atender la salud. En esta dualidad, entonces, que ya está estructurada, que tiene muchos años funcionando, pues es que llegamos a este punto con crisis sanitarias, con crisis económicas, con crisis de valores. Desde que yo iba en la secundaria, ya por ahí de los 80 y tantos, ya nos dicen que estamos en crisis, ¿no? Bueno, pues continuamos en crisis
y es en realidad un colapso en diferentes estructuras ideológicas, organizativas, económicas en el mundo, y la sanitaria no está fuera de ese contexto. La máxima organización en temas de salud a nivel mundial dice que se está gastando mucho dinero para atender a la salud, más bien atender a la enfermedad, aunque el contexto y la narrativa siempre tiende hacia la palabra salud, pero en realidad lo que se atiende es la enfermedad, que se está gastando mucho dinero, y no solamente las economías de los gobiernos están gastando dinero, sino que también las familias, los individuos le están depositando ese dinero a tratar de esa manera sus problemáticas de enfermedad. Había un jefe en alguno de los trabajos que tuve que decía, bueno, no le vamos a poner dinero bueno a las cosas que no están funcionando tan bien. La cuestión es aritmética. Tenemos años con problemas críticos, tenemos ahora una situación grave de salud, una situación grave de enfermedad, y pues las máximas autoridades reconocen que por más que se le invierte, pues no encontramos una desembocadura viable para esto. No obstante, también esta organización a nivel mundial reconoce que somos en proporción la humanidad más enferma y la humanidad que más gasta para atender sus enfermedades. Así es que esto reitera que la forma en la que lo estamos haciendo a nivel global, a nivel institucional, pues tiene que ser repensada, tiene que ser explorada muy, muy seriamente y muy responsablemente también. En esta ocasión yo les traje un informe. Hay muchos informes y la tendencia siempre es la misma, ¿no? Son noticias no muy halagüeñas, son noticias, pues, diría yo alarmantes, pero seguimos todavía queriendo mirar hacia el dedo y no hacia lo que apunta el dedo. Este informe es de la Federación Internacional de Diabetes y nos habla de cifras, pues, muy importantes. Hay que saber que este informe está financiado por estas firmas y que nos hablan, por ejemplo, de que en el 2015 hubieron 5 millones de defunciones por diabetes exclusivamente. Y otras cifras que son también tremendas con respecto a VIH-Sida, tuberculosis y malaria. Quien se quiere adentrar en cifras, en temas de enfermedad, pues no va a encontrar otro contexto diferente a este. Cifras tremendas, situaciones críticas y gastos impresionantes para atender con el enfoque que se está atendiendo. En el recuadro de la gráfica estamos viendo a los primeros 10 países con menores de edad con diabetes, ¿no? También esto es una cifra que ya es muy manejada, ya es muy conocida, encabezando la lista Estados Unidos y nosotros como 10º lugar en diabetes infantil, y países como la India, Brasil, China, Reino Unido, Federación Rusa, Arabia, Alemania y Nigeria están ahí presentes, además de que al estudiar este grupo de la población, pues encontramos otro tipo de problemas como violencia, pobreza, desnutrición, etcétera. Son situaciones muy duras y no es el propósito de esta plática ahondar en esto, pero sí tener una mirada pues general. Los 10 países con mayor número de personas adultas con diabetes la encabeza China, y ahí estamos también nosotros, ¿no? Y el gasto por atender estas, ¿se dejó de compartir? ¿No? No, parece que no. Ok. Bueno, la lista, gracias. La lista de gasto por países para atender esta situación particular de enfermedad de diabetes, pues también está encabezada por quienes tienen ese capital para gastarlo, ¿no? Pero mi pregunta más básica con respecto a esta exploración, bueno, ¿por qué si se está gastando tanto y se siguen incrementando los casos, por qué seguimos
tratando por ahí. Es como querer meter la cabeza por la manga y pues se supone que son países con economías altísimas. Una última vista de águila, el número en pronóstico de personas con diabetes para el 2040, que pues ya nos han dicho que uno de cada 10 mexicanos va a estar en un cuadro diabético en los próximos 5 años y que vamos a tener cada vez menos personas en nuestra mesa de Navidad por esta condición de la diabetes. Bueno, entonces, teniendo esta breve panorama que te comparto que la diabetes, enfermedades cardiovasculares, obesidad, síndrome metabólico, cáncer, problemas neurológicos, Alzheimer, Parkinson, problemas psicológicos, depresión, ansiedad, intentos de suicidio, andan por los mismos lugares, ¿no? Es una situación que, bueno, hace preguntarnos verdaderamente qué estamos haciendo ahí, por qué seguimos insistiendo de esa manera. Los intentos que ha hecho la investigación científica es como te muestra esa pequeña dinámica. Vemos puntos que se mueven, que podríamos llamar indicadores o determinantes, son cosas diferentes, pero es lo que evaluamos según la ciencia, y vemos que unas se mueven con respecto a otras, pero no alcanzamos a entender todavía si hay un sistema, si hay algo más que mirar allá. Definitivamente cuando vemos las gráficas, las cifras, las incidencias y los gastos por atender las enfermedades, pues tenemos que ir a mirar qué es lo que estamos haciendo de origen y ver qué es lo que podemos modificar para tener resultados diferentes. Y esta dinámica a mí me sirve para acercarnos a comprender que las cifras, por ejemplo, de edad, sexo, estatus socioeconómico, escolaridad, grupo racial, son esos puntos negros que se evalúan cuando vemos una situación problemática en enfermedad y que quisiéramos saber cuál está relacionado con, quisiéramos saber si muevo, por ejemplo, la escolaridad, por qué se mueven, la incidencia, la frecuencia de enfermedades ¿cómo se llaman estas enfermedades relacionadas con la sexualidad? ¿Por qué si me voy hacia las mujeres con profesión aparecen infartos? ¿Por qué si me voy hacia los niños urbanos que viven en zonas urbanas tengo otras enfermedades? ¿Por qué si me voy con niños en zonas rurales me voy con otros perfiles? Todos esos pensamientos de vinculación, de asociación, están pensándose, pero no alcanza realmente a explicar qué es lo que está sucediendo en una problemática tan compleja como la que intenté ilustrar antes. En definitiva, todos estos puntos alcanzamos a ver que tienen una relación y empezamos también a entender que debemos incluir más datos, que debemos incluir más puntitos para tener una panorámica mucho más clara, mucho más certera de la problemática primero y después de la solución. Ese es el modo en el que se está realizando la investigación, es el modo en el que se piensa para tomar decisiones económicas y estratégicas para atender condiciones de enfermedad. Aquí me gustaría compartir que esta figura de topo que puse hasta arriba me recuerda que debemos notar que en la dinámica que se observa en el video hay 3 principios claves que rigen en todo lo que existe, que rigen en el universo, que es la economía, cuántos puntitos hay, cuantos más pongo, cuantos más quito. La dinámica, que es un principio intrínseco del universo, no la podemos eliminar y en temas de investigación de la enfermedad solemos obviar que siempre hay una dinámica, que lo que observamos siempre está en movimiento. Y además la topológica, que es otro principio rector de todo lo que existe, que genera forma. Si nosotros consideramos esos dos principios, la económica desde luego que no se nos escapa, podremos tener quizá personalmente en nuestro grupo familiar y en las actividades que realizamos un poco más de idea acerca de
qué es lo que estamos haciendo con nuestra salud y qué estamos haciendo con las enfermedades que queremos evitar o con las que ya tenemos. Entonces, el número de puntitos se tienen que incrementar para ver mejor, y una de las formas en las que se está acomodando estos diferentes puntos es en una circunferencia, que no es casualidad que la conferencia o la sección de la multiversidad que dirige el doctor Casas se llame complejidad 360, ¿no? Que alude a la figura geométrica de la circunferencia. Muy bien, en estos puntos que se van sumando para evaluar, ya no solamente los epidemiólogos observan edad, nivel socioeconómico, religión, zona en donde vive, grupo racial, genética, polimorfismos y estas cosas que nos distrajeron mucho tiempo, sino que ahora ya estamos teniendo que mirar hacia el entorno. Bueno, si no es suficiente explicar la enfermedad por mutaciones, por polimorfismos, entonces, ¿qué más le podemos poner ahí? Bueno, pues le ponemos el entorno, le ponemos contaminación del agua, que todos estos son panorámicas que reflejan la problemática aquí en Chiapas y particularmente en San Cristóbal de las Casas, las actividades extractivas, la deforestación, la transformación del paisaje y desde luego que en la zona roja está la explotación desmedida de los recursos por intereses económicos superlativos comparados con el poder de la población. Ya no se alcanza a ver la marca ahí, pero eso es un problema muy serio que está sucediendo por aquí y ya sé que en otros lugares del mundo también están sucediendo esta clase de cosas. Bueno, pues este es el punto de partida, una situación súper compleja, súper diversa, dinámica, que tiene que ver con un cierto número de elementos que miramos, otro cierto número de elementos que no estamos considerando, y que además tenemos que mirar que lo que hemos abarcado no es suficiente para encontrar resultados diferentes. Tenemos que abarcar de otra manera y empezar a mirar de otra manera la problemática. Así es que vamos a pasar al por qué. Al por qué hemos estado haciendo, desde que nos estamos dando cuenta de estas problemáticas, cómo hemos respondido, hacia dónde creemos que es la dirección que debemos de tomar y pues qué es lo que nos proponemos hacer hacia el rumbo que la lógica nos marca. Bueno, cuando les platiqué de la dualidad salud-enfermedad, pues yo me di a la tarea de buscar por qué pues se sigue pensando que es equivalente salud-enfermedad y que es indistinto usar un término o el otro. Y tecleando en un buscador cualquiera la palabra salud alrededor del mundo, pues me topo con todas estas imágenes, ¿no? Que qué casualidad que también son círculos que están representando ideas que las personas están plasmando y que están queriendo comunicar, es decir, en términos del inconsciente colectivo, del inconsciente global, pues como que andan merodeando ahí la figura del círculo, la figura de la esfera y el traslape de diferentes elementos que pudieran darnos una mayor visión, un mejor entendimiento y un mejor manejo de las situaciones críticas. Una de las cosas más interesantes a observar es que a nivel mundial el círculo está representado en el tema de salud y que a medida que vamos avanzando en el tiempo, si revisamos de atrás para adelante, pues ese círculo se va complejizando, se va seccionando y le vamos poniendo cada vez más cositas. En este círculo más notable hay un traslape de 3 círculos: salud, ambiente, la salud animal y la salud humana, generando una intersección que ellos llaman una salud. Esta iniciativa en México, por ejemplo, la Secretaría de Salud la ve con buenos ojos y considera que podría ser una opción para resolver las situaciones que enfrentamos en nuestro país en temas de enfermedad y en temas de salud. Otra intersección importante podría ser, por ejemplo, la
intersección entre estos tres círculos azules, la medicina convencional, el autocuidado, y que ya involucra un término nuevo que no se había visualizado, otro puntito más en la dinámica a mirar, y la salud complementaria, las herramientas terapéuticas complementarias, que así son llamadas desde una historia muy antigua, porque el dominio pues lo tiene la medicina farmacológica, ni siquiera la alopática, sino la farmacología, y que todo lo demás pues es subordinado y todo lo demás es mínimo y que se tiene que sumar o que se tiene que servir la farmacología de ello para mejorar la perspectiva hegemónica que hay. Bueno, y así vamos viendo que las ideas alrededor del mundo tienen que ver con una acepción general del círculo, vinculado ahora sí explícitamente con la palabra salud, aunque todavía en el inconsciente colectivo está involucrada la acepción de enfermedad, ¿no? Pareciera que fuera equivalente y poco a poco va a ir saliendo esa equivalencia. Porque una revisión que hice en la literatura, pues sí hay un número creciente, cada vez la curva va hacia arriba, de trabajos, investigaciones y proyectos ejecutados en términos de salud y de salud integral. No así de salud complementaria, de terapias alternativas o de terapias complementarias, ese rubro no va creciendo, pero sí la salud integral, que tiene que ver con ideas que van englobando de nutrición, de ejercicio, de limpiar el ambiente, ya con un poco más de elementos en juego. Entonces, si yo me estoy enfrentando, si nos estamos enfrentando a nivel inconsciente hacia una acepción circular para la reflexión y el análisis de la salud, este círculo que ya hemos podido, pues, de algún lado tomar para representar nuestras ideas y lo que nos hemos puesto de acuerdo y las organizaciones que hemos armado de salud, bueno, entonces, en ese círculo, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo abordamos? ¿Cómo alguien se puede hacer propio ese círculo para empezar a trabajar en su propia salud, en su propio reflexión y discernimiento del tema? ¿Dónde inicia un círculo? ¿Cómo se aborda un círculo? No sé si seguramente recordarán que, bueno, al menos si son más o menos de mi generación, que pues solía jugarse en la infancia a la cuerda, ¿no? Podíamos jugar a la cuerda de manera individual, pero también había quien dos voluntarios estuviera dando vueltas a la cuerda y quien estaba jugando tenía que calcular el momentum en el cual entrar al juego para no entorpecer la trayectoria de la cuerda. Bueno, ¿cómo hacemos entonces desde lo cotidiano, desde la experiencia de un ciudadano como cualquiera de nosotros, cómo hacemos para entrar en ese círculo? ¿Cómo hacemos para abordar nuestro propio equilibrio en salud? Si nos dicen, por ejemplo, que tenemos que atender a la nutrición, si tenemos que atender al ejercicio, si tenemos que atender al ambiente, ¿quién lo tiene que hacer? ¿Yo limpio el ambiente o lo tiene que hacer el gobierno? ¿Yo cambio mi dieta o tiene que las marcas clausurarse para que yo pueda cambiar mi dieta? ¿Cómo hacemos el abordaje de esta figura del círculo? Muy bien, pues he traído varios referentes que nos pueden orientar para ver cómo se está mirando, para entender cómo van mirando este tema del círculo y la salud en particular. Pues es el referente de los Estados Unidos, el Instituto Nacional de Ciencia de los Estados Unidos abrió un apartado del Centro Nacional de la Salud Complementaria e Integrativa, y ellos tienen su plan de trabajo y tienen su organización muy al estilo Estados Unidos, y plantean este círculo en donde fíjate muy bien cómo organizan los conceptos, los puntitos que tiene la dinámica que vimos en el video anterior. Ellos colocan, por ejemplo, en el centro lo que ellos estudian, que estudian la complementariedad y la salud integrativa en herramientas terapéuticas. Lo colocan en el centro, pero no se colocan ellos en el centro, colocan lo que ellos
hacen lo que ellos estudian. Ya podemos entender en el qué. Esta perspectiva del Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa, ellos consideran que no sabemos lo suficiente, que el saber puede ser la solución y que está en el centro del problema, ¿no? Para empezarlo a resolver. Saber, 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 saber. Y ya sabemos que el saber pues ha tenido sus vicisitudes hasta ahora. Después colocan en una capa posterior lo psicológico, lo nutricional y lo fisiológico. Y después en una capa posterior colocan a toda la persona, que este concepto de whole person, pues me causó una suspicacia porque cuando fui al traductor me di cuenta que whole person, la palabra whole se parece mucho a la palabra agujero, ¿no? Whole y whole. Bueno, es un dato importante a considerar ahí. Ellos colocan en la periferia a toda la persona, los efectos biológicos, la clínica, las implementaciones o intervenciones, la seguridad, y en la parte más exterior, como lo último a lo que hay que llegar, es el bienestar y el manejo del síntoma. Esa es la perspectiva que plantea este centro, que está pensando de manera diferente el tema de la salud. Ellos se plantean, para analizar un poco más fino, un objetivo inicial que es hacer más investigación y desarrollar más métodos para atender a la enfermedad, no a la salud. Entonces estamos como que retornando al mismo punto. En ese objetivo 1, ellos derivan en otro grupo de objetivos que tiene que ver con que saber más acerca de la persona en términos integrales, en toda la persona, que se podría hacer una aportación de este centro de investigaciones o de este modo de pensar acerca de posibles soluciones al tema de la salud y al tema de la enfermedad. Mirar a toda la persona, ¿no? La integración de cuidados complementarios y convencionales, es decir, yo sigo con la hegemonía de que la farmacología es el eje rector de esto. No soltamos. El objetivo 3, alentar la investigación, o sea, más saber, ya en términos que pudieran ser un poco más sensibles, en términos sociales, en términos humanitarios, ¿no? La resiliencia y la separación entre salud y enfermedad. El objetivo 4 es, fíjate nada más qué palabras se utilizan, darle más fuerza de trabajo al saber más, al investigar, al indagar más. Y el objetivo 5 es promover la información, es decir, otra vez, genero todo un contenido de información y hasta el final me preocupo que llegue a ti. Me preocupo para que tú recibas esa información que yo apenas estoy queriendo comprender y que además considero que es verdadera, que es acertada. ¿Por qué pongo este referente inicial? Bueno, pues porque quizá la organización de esta nación ya le olfateó que la forma en la que lo estamos haciendo no es la más adecuada ni la más económica posible. De hecho, los Estados Unidos tienen cifras también temerarias de enfermedad, pero también de muertes por iatrogenia, es decir, el abuso de los fármacos. Y esta es la verdadera razón por la que pongo al principio este modo de pensar, este modo de querer resolverlo. Los Estados Unidos están creyendo que esta es la vía y están haciendo inversiones millonarias para que la medicina complementaria y alternativa a través de la salud integral resuelvan ellos sus problemas de salud. Han duplicado, han triplicado, han quintuplicado el recurso para que se desarrollen estos pensamientos, estas organizaciones. En términos de Europa, pues la cosa no pinta mejor. Ellos ponen en sus informaciones más altas organizacionalmente de la Unión Europea, siempre como protagónico la palabra farmacéutico, ¿no? Para ellos sigue siendo esa la solución. Y si acaso le dan permiso a ciertas herramientas terapéuticas para empezar a ejercer con cierto permiso, con cierta aceptación legal.
hay una noticia que pude encontrar en la red del embajador en México de la Unión Europea, en donde declara esto, ¿no? Que Europa es la farmacia del mundo y por lo tanto podemos comprender que les va a costar un poco más de trabajo mediar y aceptar otros enfoques, otras maneras de mirar, otras posibles soluciones. Entonces, una vez haciendo esta revisión, en donde la humanidad a nivel global se empieza a plantear otras posibles soluciones, en donde alcanza a mirar el círculo, en donde alcanza a mirar una integración de otros elementos, bueno, pues vamos a ver de manera concreta cómo los que nos están acompañando en el proceso reflexivo están planteando que debemos caminar hacia el rumbo del resultado que se supone que todos estamos esperando. Es decir, el cómo, el por dónde, está trazado por pronunciaciones de grandes personajes respetados de la salud, en donde hablan, bueno, no, el problema está serio, la cosa está a color de hormiga, y debemos de caminar hacia la integración, debemos de caminar hacia la desfragmentación de los temas de salud, debemos de trabajar incluso para quienes, los personajes importantes de la transdisciplinariedad, de las ciencias de la complejidad, dice, bueno, no es necesario definir, mejor miremos hacia dónde nos queremos dirigir y miremos los procesos, ¿no? Otros personajes hablan de bajar los costes y subir la conciencia, ya se incluye ese concepto que la transdisciplinariedad está muy interesado en incluir en sus reflexiones, mirar a la enfermedad como una estructura disipativa, mirarla como otra cosa, mirar a la enfermedad como un caos que precisa ser ordenado, también mirar a la enfermedad como un caos cuyo orden debe ser develado, y por eso es que te traigo estas dinámicas de los puntitos y que se mueven y que forman cosas interesantes ahí. Otras personas proponen mirar a la enfermedad como un sujeto y, por ejemplo, preguntarnos por qué está siendo tan eficaz la diabetes como una vía que la humanidad está tomando. ¿Por qué está siendo tan eficaz? ¿Por qué es tan exitoso el cáncer? ¿Por qué las enfermedades neurológicas están teniendo un auge ahora? ¿Hacia dónde va esa prueba, esa exploración, esa tendencia? Mirar a la enfermedad como un sujeto es un enfoque, pues, por lo menos nuevo. La enfermedad como sujeto dirigido a generar nuevas formas de vida, o sea, como nuevos intentos. La enfermedad como experiencia que prueba vías incompatibles y compatibles con la vida, es decir, la epigenética propone que estamos en una mecánica evolutiva muy activa, muy dinámica, y que esas son posibles vías o desembocaduras a vivir de otras maneras en términos moleculares y fisiológicos. La enfermedad como procesos creativos que aniquilan a quien vive por lo vivo, esa es una reflexión pues que amerita un tiempecito para entenderlo, pero por ejemplo, las enfermedades más prominentes en la humanidad, diabetes, hipertensión, cardiopatías, cáncer, están aunadas a un cierto estilo de vida, no se presentan en comunidades en donde la forma de vivir es más cercana a las enseñanzas de la tierra. Entonces, ¿qué está sucediendo en estas comunidades que están lejos de la conexión con la tierra? Y bueno, los procesos creativos, que podrían ser enfermedades nuevas, le llaman enfermedades emergentes, están siendo pues un control de estos modos de vida, de esta desconexión que se tiene con el circuito humano y nuestro planeta. Procesos creativos, dice aquí, procesos creativos de lo vivo y rebeldía de la vida. Esto particularmente lo menciona el filósofo Enrique Dussel en sus diferentes charlas. Bueno, Andrew Weil es un doctor, es un médico de formación, es el líder mundial de la medicina integrativa, es el que propone que debemos unir todos los elementos para encontrar respuestas diferentes, y él en sus principios rectores de la práctica de la medicina integrativa propone que el médico y el paciente sean socios para encontrar la curación.
uno de los puntos más importantes que yo retomo de su discurso es que los profesionales de la medicina integrativa deben ejemplificar sus principios y comprometerse con la autoexploración y el autodesarrollo. Me interesa mucho este tema principalmente porque une de manera así muy marginal otros principios que son medulares para otros pensamientos. Es decir, un profesional de la medicina, por primera vez en la época moderna, se le está pidiendo ética, se le está pidiendo congruencia, se le está pidiendo ser una persona íntegra. Y eso definitivamente no sucede en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito de los tomadores de decisiones, ¿no? En el ámbito de la farmacia, desde luego que no. Entonces, es un pequeño acercamiento hacia un principio rector que pudiera tener un impacto favorable no solo para atender los problemas de enfermedad, sino para recuperar la salud del tejido social, del tejido individual y del tejido planetario, ¿no? La ética, que más adelante la vamos a retomar con otros pensadores. El doctor Andrew Weil todavía tiene una visión pues, de la medicina hegemónica en donde es la atención médica y en la periferia todo lo demás, siendo que hay otras sabidurías que mencionan la posibilidad de algo diferente y que además nace de ahí, ¿no? La medicina farmacológica nace de las plantas, nace de la alquimia, nace de sabidurías ancestrales. Recientemente me encontré con un personaje muy característico, muy sui generis también, Carlos Eduardo Maldonado, en donde comparte una serie de tesis que, según él, debemos de abordar para empezar a transformar las conceptualizaciones y los sistemas de enfermedad hacia sistemas de salud. Y en sus tesis, él menciona unos conceptos que también pues brillan por su ausencia en otros perfiles de pensamientos. La persona y el espacio para que ocupe alguien llamado quién. Ya aquí hay un sujeto, ya aquí hay el espacio que está esperando para ser ocupado por el sujeto, la persona, por quién. Antes, si te das cuenta, en el pensamiento del NIH, la persona queda muy en la periferia, no es el centro del pensamiento. Para Carlos Eduardo Maldonado, es un referente en el pensamiento complejo y las ciencias de la complejidad, ya empieza a haber cabida para la persona, ¿no? Enrique Dussel, en sus discursos acerca de la pandemia y de las crisis en general que está viviendo la humanidad, pues habla de un amar a la vida, que es una apreciación por los patrones tendientes hacia la floración, hacia la vida, y un reconocimiento de las prácticas que están en contra de la práctica de la vida. Y ahí pues engloba él en su disertación la ecología, las economías y definitivamente a los grupos humanos. Y bueno, uno de los pensamientos que pues no es por coincidencia ni por afinidad, que encuentro más cercano a lo que nosotros hacemos en el Instituto de Medicinas Integrativas es definitivamente el pensamiento de Edgar Morin. Tengo que reconocer que esta filosofía, este pensamiento, este universo de ideas y de acepciones, tiene poco que la conozco. El instituto tiene más años en mi vida que el conocimiento de Edgar Morin. Sin embargo, he encontrado coincidencias sorprendentemente calcadas, ¿no? Desde la medicina integrativa que practicamos nosotros aquí en el instituto y donde estoy empezando a abordar temas de investigación, es precisamente que tenemos un profundo desconocimiento de la naturaleza humana. El aplicarnos de manera individual, de manera colectiva, en la crianza, en la educación, qué, por qué, cómo y hacia dónde nos queremos dirigir en el diagrama de Peirce, es una de las necesidades que marca Edgar Morin como los 7 saberes necesarios para lograr pasar del otro lado, ¿no?
Y esto en un contexto del planeta Tierra, en un contexto entretejido el humano como parte de un sistema planetario, y definitivamente vuelve a aparecer la palabra ética, que si bien, por ejemplo, Mario Eduardo dice que la ética no alcanza, pues habrá que ver muy bien y ponernos de acuerdo acerca de el contenido de la palabra ética como género humano, y yo diría también como individuo, como humano. ¿Cómo podríamos estar hablando de salud si no conocemos ese estado, pues ni siquiera en nuestra biografía, ¿no? ¿Cómo podríamos estar hablando de salud oral si soy un profesional que no la conoce? ¿Cómo podría estar hablando de una buena nutrición si soy un nutriólogo que no la practica? Desde lo individual. Este es un acercamiento de un colectivo inglés que está trabajando también en la salud integrativa, y en este mapa conceptual la doctora Brough coloca en el centro el bienestar. Es un mapa conceptual interesante porque incluye más puntitos de la dinámica que vimos antes, incluye más puntitos, y su jerarquización y organización empieza a tener pues niveles y cierta dinámica, cierta movilidad. Aunque en la experiencia personal que hemos tenido en el instituto, sí alcanzo a ver cosas que podría ser favorecedor que yo te compartiera. Por ejemplo, en este mapa conceptual colocan el bienestar y la salud en el centro, y colocan el autoconcepto lejos en la periferia. Pero definitivamente el autoconcepto en una condición crítica como la que estamos viviendo, es fundamental revisarla y dinamizarla hacia el centro, no solo hacia el bienestar mental, sino hacia el bienestar y la salud medular en el individuo, porque precisamente el modo de pensar de una persona con diabetes es característico, el modo de pensar de una persona con cáncer es característico, incluso su léxico, su narrativa, las palabras más frecuentes son características. Entonces, el autoconcepto como un puntito de la dinámica del mapa conceptual es dinámico y llega a colocarse en niveles protagónicos en el estado de salud o en el estado de enfermedad de una persona. Entonces, este mapa conceptual a mí me parece que es un poco más acercado a entender lo que está la humanidad queriendo dirigir para atender a la salud y para obtener resultados diferentes de lo que hemos estado obteniendo hasta la fecha. En este diagrama conceptual podemos también darnos cuenta que, por ejemplo, ya incluyen el bienestar espiritual, el bienestar físico, el bienestar mental y el bienestar social. Es una perspectiva un poco más abarcativa, y también yo siento mucha alegría cuando consideran ese concepto en particular, que es la conciencia. La conciencia vista como algo, porque también hay sus divergencias conceptuales, como un concepto espiritual o como un simplemente darte cuenta, ¿no? El léxico, el vocabulario de habla inglesa tiene dos acepciones que apuntan a ese mismo concepto, que es el awareness y la conciencia como tal. En un ejercicio concreto y en un ejercicio globalizador del ejercicio íntegro del individuo, estar despierto, darte cuenta que traes el lápiz aquí cuando lo andabas buscando, o la conciencia como date cuenta que estás vinculado, el bosque, el río está vinculado contigo, y si tú no miras ese concepto, pues vamos directo a obtener los mismos resultados. Ese juego entre estos dos conceptos ya he visualizado en el ejercicio de repensar el tema de salud en la medicina integrativa desde el grupo de Inglaterra, que es además un grupo muy importante. Entonces, bueno,
los ejercicios de repensar, de reevaluar y de reconsiderar la forma de entender resultados diferentes a los que hemos estado mirando, sigue siendo incluir más elementos, ¿no? Poner más puntitos en juego y ver qué pasa entre esos puntitos. Esto ya toca a las ciencias de la complejidad y me gustaría, si son tan amables, de concentrarse en mirar la dinámica del video, hacia dónde van los puntos, para que podamos entender qué es lo que está sucediendo y que no nos estamos dando cuenta ahí. Por ejemplo, los puntos se mueven con relación a otros puntos. Hay ciertos puntos que están vinculados entre sí y que forman una figura. Esa figura tiene una dirección, una orientación y una velocidad de movimiento. Y hay otros puntos que están relacionados que se mueven en otra dirección, en otro sentido y con otra velocidad. Es decir, hay como subconjuntos dentro de esa dinámica, ¿no? Forman otras figuras geométricas más complejas cuando se juntan unos con otros, tienen trayectorias particulares. Es muy interesante y es hipnótico poder mirar estas dinámicas y pensar en cualquier otro problema, si quieres también la salud y la enfermedad. Los puntos que se relacionan, la dinámica que tienen, ¿qué pasaría si ponemos más puntos? Y quizá ya te hayas dado cuenta qué es lo que sucede en el centro. Fíjate qué sucede con los puntos en el centro. Perfecto. Son observaciones que nos pueden dar una cierta orientación de cómo estamos pensando a nivel mundial resolver estos problemas y atender para mejorar nuestra salud. Y continuamos con el círculo porque esos puntitos no rebasan la circunferencia más externa. Y además seguimos viendo una mayor dinámica, estamos viendo más puntos, es más complejo, y las relaciones, los vínculos entre puntos también se puede tornar más compleja. Muy bien, un acercamiento muy ilustrativo acerca de cómo comprender mejor el tema de la salud, nos lo plantean estos círculos. Ya lo habíamos visto antes, pero me interesa mucho que mires el círculo que tiene un prisma interior, en donde marca la biología, la emocionalidad, las prácticas espirituales, la medicina convencional, la psicología y la medicina alternativa. ¿Por qué me interesa mucho empezar a mirar así? Porque nunca nadie antes había puesto énfasis o demasiado interés en el centro del círculo. Y quizá, si queremos integrar una respuesta, una estructura, una solución plausible para nuestros problemas de enfermedad, pues tendríamos que mirar donde nunca antes habíamos mirado. De tal manera que esto que hemos considerado el centro, pues tendría que ser un punto de atención para nuestra mirada y de reflexión como punto de partida. Entendiendo un poco más la dinámica, la topológica y la económica de todo lo que existe, de la realidad. ¿Y qué pasa con el centro de la circunferencia si hemos estado pensando en la circunferencia como una posible solución abstracta a nuestro problema de enfermedad y hacia el futuro que nos queremos dirigir de la salud? Bueno, el círculo como figura geométrica está representada ampliamente en las sabidurías ancestrales y también vale la pena el tiempo irnos a mirar qué es lo que piensan, qué es lo que incluyeron en ese círculo las culturas originarias. Una de las cosas más importantes que yo alcancé a mirar, bueno, el círculo como idea para resolver el problema de la enfermedad y tender hacia la salud, el círculo como idea de resolución, idea de disolución, no es la primera vez que lo pensamos así. ¿Y ellos qué pensaban? ¿Ellos qué ponían alrededor? ¿Qué ponían en el centro? ¿Cómo pensaban el círculo? ¿No? Pero esa solución
pues ya la habían visualizado desde mucho antes, ¿no? Todas las culturas originarias. Y entonces empezamos a mirar con mayor agudeza estos planteamientos que vamos siguiendo, tu propia acepción acerca de tu salud, tu propia acepción acerca de tus enfermedades, y una dinámica que puede calentar las neuronas, pero también que empieza a darnos una cierta certeza de que no somos los primeros ni los únicos que hemos pensado en una posible solución circular. Entonces, pensando que todos queremos que la salud sea el destino final, analicemos críticamente cómo se está pensando acerca de ello para que tú te puedas establecer con un criterio personal acerca de tu propia salud. Si te toca ser dirigente, si te toca ser un político, si te toca administrar e invertir en salud, bueno, pues también te comparto esta información para que tomes decisiones un poco más reflexivas, un poco más críticas. Lo que está queriendo hacer el pensamiento del Instituto Nacional de la Salud en Estados Unidos es poner en el centro los estudios, la investigación. Y en la periferia, en orden de prioridad, en orden de acomodos, todo lo demás. Es decir, es una fórmula clásica, es una fórmula ortodoxa. Y tenemos ahí la dinámica otra vez para recordarnos que el centro tiene una cierta característica en la circunferencia y la dinamización está sucediendo en la periferia, pero el centro pues prácticamente es inamovible. Y entonces, bueno, ya hablamos también del enfoque europeo y de otros enfoques que están tratando de abordar el tema, ¿no? A mí me gusta compartirte esto porque para mí es muy grato. Soy una persona que le ha gustado mucho estudiar y se ha encontrado con grandes sorpresas de profesores y de personas que están dispuestas a mostrar el mundo de manera más clara y sencilla. Y uno de estos personajes, además del doctor Casas, que ya fue mi maestro, es Jaime Buigas. Jaime Buigas es un personaje español, es arquitecto de formación, él se declara geómetra, es un pensador y un estudioso de la geometría, le encanta el teatro, ha hecho estudios de mitología, de simbología, es humanista, se declara humanista y es un revolucionario de la educación, así se proclama él. En sus disertaciones, en sus explicaciones y en sus textos, me agrada mucho cómo explica que la geometría es la rama del conocimiento, ni siquiera de las matemáticas, del conocimiento que relaciona los conocimientos. A ver, ¿cómo está esto, no? Lo que estamos viendo en la dinámica de la formación de figuras geométricas es precisamente una danza de relaciones entre, podríamos pensar, factores de la salud, determinantes de la salud, determinantes de la enfermedad, que se mueven en el tiempo, que se mueven geográficamente y que se mueven social y culturalmente. Muy bien, este personaje, Jaime Buigas, vino a romper, a quebrar por completo la idea que yo tenía, pues muy aburrida y árida del círculo, pero que al retomarlo el pensamiento de la humanidad como posible solución, pues tuve que traer nuevamente el círculo a mi vida para darle una repensadita. Y definitivamente Jaime Buigas destapó mi cerebro y destapó la tubería de mi corazón para poder comprender mucho mejor que la orientación que tenemos en el instituto, pues más o menos va en buen camino, ¿no? Jaime Buigas nos dice que la geometría es el arte de las relaciones y es precisamente, desde mi punto de vista, lo que nos hace falta pues entrarle para las problemáticas que estamos viviendo en el índole, en el índole donde tú quieras abordar, ¿no? Lo económico, lo ecológico, la salud, la enfermedad. Entonces, el arte de las relaciones nos lo puede velar la geometría. Para quienes no les gusta la matemática, para quienes no les gustó la geometría analítica de la prepa, pues a lo mejor puede ser atemorizante. Pero si, por ejemplo, la geometría me está prometiendo entender, bueno, pues voy y me sumerjo en la geometría del círculo para entender
¿por qué estamos inconsciente o conscientemente proponiendo el círculo como una solución a nuestros problemas que nos encaminen hacia la salud? Y entonces Jaime Buigas habla de manera muy elocuente, de manera muy divertida, pero también muy clarificadora acerca del círculo. Esto seguramente todos ya lo hemos repasado porque todos hemos estudiado el círculo a lo largo de nuestros años escolares, pero reflexionar en ello empatado con la propuesta humana, la propuesta de la humanidad para la salud, pues definitivamente es revelador. La experiencia que yo tuve cuando Jaime Buigas me explicó que el círculo es una curva, una línea curva cerrada, pero que tiene un punto central que no pertenece a la circunferencia. Bueno, sí, eso ya lo sé, pongo la punta del compás y trazo la circunferencia, sí, pero ese punto central de la circunferencia, que le llaman origen, no pertenece a la circunferencia, fíjate nada más, no pertenece a la circunferencia y es el organizador de la circunferencia. Si ese punto se mueve, la circunferencia se mueve. Si ese punto se distorsiona, la circunferencia se distorsiona. Fíjate nada más, es el origen del círculo, pero además es el elemento organizador de todo lo que está en la periferia. Y con este pequeño recordatorio que hizo Jaime Buigas, yo entendí muchas cosas. ¿Qué fue lo que entendí? Bueno, pues que todo lo que queremos poner en el centro de esa circunferencia es el quid del asunto. ¿Qué ponemos en el centro de la circunferencia? Es el organizador de todo lo demás. Si ponemos a la investigación, todo lo demás va a estar organizado en torno a la investigación. Y tenemos ya más de un siglo viviendo de esa manera, en donde el saber es el centro. Si ponemos, por ejemplo, la economía, bueno, pues ya vamos a saber cómo se van a organizar las cosas en la periferia. Y lo que más gusto me da a mí es que el trabajo que venimos realizando desde hace 6 años en el Instituto de Medicinas Integrativas es que colocamos a una cosa, un sujeto en particular en ese centro de la circunferencia. Para empezar, con esta lámina, nosotros explicamos a nuestros consultantes, no les llamamos pacientes, el orden que hay intrínseco en el universo. Cómo hay 7 notas, cómo hay 7 órbitas en el átomo, cómo hay 7 centros energéticos, 7 periodos de la tabla periódica, 7 segmentos en el espectro de luz, 7 cuarentenas en la gestación allá arriba. ¿Cómo es que el universo tiene una cierta organización, un cierto orden? ¿Qué es lo que se encarga Jaime Buigas de decirlo de manera muy clara, muy lúdica? El universo, la naturaleza, relaciona cosas y se pueden entender a través de las matemáticas y a través de la geometría. Cuando nosotros les explicamos esto a nuestros consultantes, se empiezan a sentir incluidos en la naturaleza y empiezan a tener una experiencia de resignificación de su propio ser. Una resignificación de sí mismos. Bueno, no estoy solo en el mundo, formo parte de una sabiduría universal. ¿Y qué más necesito saber? ¿Qué más hay para mí que no había tomado en cuenta? Esta lámina también me sirve para explicarle a las personas lo que nosotros llamamos dimensiones del ser humano. Es una forma de vernos, es un abordaje para que nuestros consultantes empiecen a armar esa dinámica de los puntitos y empiecen a ver con claridad cosas en su vida, ¿no? Una de las primeras dimensiones que hay en el individuo, en el ser humano, es el cuerpo físico, que para otros contextos, para otras visiones, es todo lo que hay. La medicina alopática es todo lo que hay y no considera ninguna otra cosa más. La farmacología considera esto nada más y no considera nada más. De hecho, la farmacología quita las colas de Gauss y se queda nada más con lo que responde al medicamento. Todo lo demás se invisibiliza.
más disección, más corte. La primera dimensión del cuerpo físico es lo más evidente en nosotros y aún así no lo conocemos en su totalidad. Ya sabemos, por ejemplo, que nuestro cuerpo físico está constituido de trillones de células y que un porcentaje del 40 al 60% es microbiota, es decir, un organismo vive en colaboración y se sostiene por esa colaboración con la microbiota. Entonces, ¿hasta dónde llega Irene y hasta dónde empieza el ser humano? Ya estamos ahí trabajando en una conceptualización, en una dinamización de lo que yo había creído que soy y de las partes que me constituyen. La siguiente dimensión, la dimensión de las emociones, es un contexto, pues, literalmente inexplorado para nuestra cultura. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven? Las hemos dejado suceder en nuestra vida de modo pasivo y nunca hemos considerado que las emociones las podamos usar en modo activo. ¿Qué es eso de modo activo? Bueno, pues que son tuyas, tú las diriges. Y si necesitas sentirte muy activo ahora, pues ponte activo. Y si necesitas sentirte relajado porque ya te vas a ir a dormir, pues ponte relajado. Es decir, tú tienes dominio sobre ello. Y no sé si ya alcanzas a ver dónde se va colocando al sujeto, dónde se va colocando el punto para trazar la circunferencia. La dimensión mental es la tercera dimensión desde nuestro enfoque que posibilita entender que las líneas se van haciendo cortas porque la velocidad de función es cada vez mayor. El cuerpo es lo más lento y está constituido por materia. La dimensión emocional es más rápida. Todas las experiencias emocionales tienen una vida media de minutos. Los neurotransmisores y las hormonas que posibilitan la respuesta emocional tienen una vida media en nuestro torrente sanguíneo de minutos o segundos, ¿no? Esto para alguien que ha vivido años deprimido, pues es rompedor. ¿Cómo puede ser que esté deprimido por años, Irene, si las emociones duran segundos? Bueno, pues porque has estado en un bucle de pensamiento generando ese estado de manera permanente sin que te des cuenta. Sucede tan rápido que no te das cuenta. La tercera dimensión, la dimensión mental, es todavía más rápida. Los procesos mentales ya están en el territorio de lo inconsciente. Suceden a tal velocidad que ya no contienen materia. Ya es una parte de ti que no es sustancia, que es energía, que es información, que es luz, ¿no? Entramos en territorios del mundo espiritual, del mundo esotérico, pero muy práctico. Tus pensamientos, tus memorias, tus recuerdos, el modo en el que miras los sucesos. Y están desencadenando emocionalidad y están desencadenando reacciones en tu cuerpo. Y así podemos ir caminando hacia dimensiones de más alta velocidad en cada uno de nosotros para poder manejar los sucesos que acontecen ahí, generando cambios en la fisiología, en la emocionalidad. Entonces nosotros usamos el triángulo porque resulta mucho más práctico y revelador evidenciar la velocidad de función de estas partes en nosotros, la velocidad a la cual operan estas partes en nosotros, pero definitivamente en el centro del círculo es donde debemos poner nuestra atención. Cuando nosotros miramos el triángulo de manera dimensional, estamos viendo que somos operados por ciertos programas, por cierta información que sucede y que nos opera sin que nos demos cuenta. Si tenemos problemas del aparato digestivo, por ejemplo, estamos viviendo conflictos de sobrevivencia. Si tenemos problemas musculares, óseos, de la piel, estamos teniendo otro tipo de conflictos, estamos procesando la información de manera diferente. Y si esto lo aplicamos a todos los seres vivos, mamíferos, por ejemplo, pues tiene una lógica que entender. Tiene un contenido globalizador, complejo sí, pero también entendible a través de la geometría de la pirámide. Así es que, desde el enfoque de las medicinas, de los pensamientos ancestrales, es atinado, es sabio por su parte, representar en círculo la sabiduría que ellos pudieron abarcar y recorrer, que pudieron entender y plasmar
en esos saberes. La piedra del sol, puedes ver que hay un personaje, hay gráficamente un rostro pintado en el centro. ¿Por qué poner la investigación en el centro? ¿Por qué poner, por ejemplo, la economía en el centro? ¿Por qué poner la ecología en el centro? Siendo que el centro del círculo es el que ordena todo lo demás. La perspectiva del Instituto de Medicinas Integrativas es que si nosotros comprendemos que somos el centro de la circunferencia que organiza todo lo demás, podríamos explicarle a alguien más, mira, tú organizas tus emociones, tú organizas tu fisiología, tú organizas tu mentalidad, tus relaciones sociales, tu dinero, tu profesión, tu vocación, tu comunidad, tu ecología, todo lo demás. En esa perspectiva, que además es muy cercana y cálida, entonces nosotros como Instituto de Medicinas Integrativas, como investigadores, como seres humanos, como madre, como mujer, creo que el dar respuesta a la problemática, llegar a una meta, es ponernos en el centro, es colocar al ser en el centro, y no el saber, y no la farmacología, y no ninguna otra cosa que hemos querido entender que es la solución. Si nosotros somos capaces de colocar a un niño pequeño en el centro y mostrarle el mundo que se organiza alrededor suyo, estaremos favoreciendo la conexión de ese individuo, que precisamente son las enseñanzas que nos marca Edgar Morin en Los 7 Saberes. Bueno, pues esto es mi compartir del día de hoy, y pues si hay comentarios o preguntas, es un buen momento para hacerlo. Quedo atenta a la escucha. Gracias, Irene. Muchas gracias por compartirnos y por la disposición aquí a los comentarios. Nos pregunta Carolina Ramírez. Dice, si hablamos de cura, ¿estaría dentro del sistema de salud o de enfermedad? La acepción de cura no es ni cercana ni contemporánea, es más bien ancestral e involucra procesos no solamente corporales. Sí podemos decir que se me curó la herida, pero ese término lo usaban los antiguos para referirse a un trabajo más global. Así es que curar, sanar, sanación, involucra contextualmente más allá que el cuerpo físico. Y definitivamente podemos sumar a esta explicación que, por ejemplo, hay heridas que no sanan, que, por ejemplo, hay problemas en el cuerpo que no se resuelven, ¿no? Las úlceras gástricas, el pie diabético, que si bien hay una explicación funcional, fisiológica, en el contexto del metabolismo del individuo, cuando se mueven pequeñas piezas en otras dimensiones, se obtienen resultados sorprendentes. Y movemos piezas a nivel mental, a nivel identitario, ¿no? Una de las cosas más reveladoras que nosotros hemos podido constatar en la práctica con las personas es que a medida que nos vamos asumiendo diagnósticos, nuestra identidad va cambiando. Y entonces nos decimos, es que yo soy diabético. Llegamos a profundizar en esa característica en nosotros a modo de generar identidad. Entonces, cuando nosotros movemos un poquito la identidad, ese contexto en el cuerpo, en la herida, en el pie diabético, tiene cambios impresionantes. Claro que no debemos dejar de lado la nutrición, la higiene y todo lo demás, desde luego. Has hecho alusión a la palabra integración, aludiendo al modelo. Y la pregunta es si las referencias que hace a integrativo o a integrador tiene alguna diferencia, ¿no?
Yo supongo que pensando un poco en medicina integrativa o medicina integradora. Sí, pues Salud como, integrativa o salud integradora, perdón, no medicina. sí, pues todo eso está ahorita en la arena de la investigación y de la reflexión. Hay una corriente de pensamiento de la salud integrativa, hay un pensamiento de medicina integrativa, ¿no? Que es quizá una buena noticia pensar que hay más exploraciones en el sentido de la salud integrativa que la medicina integrativa, porque medicina ya contiene otros contenidos. Entonces, la salud integrativa, dentro de cómo le estamos pensando en la humanidad, tiene ciertas discrepancias, como intenté dibujarlo. Unos piensan que más investigación, otros piensan que sí, todo lo que quieras, pero la farmacia no la muevo, por intereses evidentemente económicos, pero hay lugares como donde yo resido, en San Cristóbal de las Casas, en donde tenemos un índice de desarrollo humano equiparable a Sudáfrica, a Cabo Verde. La ciudad de San Cristóbal por meses no tuvo tomógrafo, entonces no podemos estar esperanzados de que la farmacia, la tecnología médica nos resuelva los problemas. Y afortunadamente la riqueza cultural de la zona nos permite curarnos con cilantro, con chilchagua, que es una planta muy parecida al estafiate. La herbolaria aquí es algo muy desarrollado, y también a nivel nacional la solicitud de servicios de medicina integral, de medicina integrativa, de medicina alternativa cada vez es mayor. Son acepciones, son pequeños rutas por donde se ha ido el pensamiento humano que pues es el esfuerzo. Yo pienso que podemos tomarlo como algo loable, como el esfuerzo que estamos haciendo para mirarlo y para realizarlo de manera diferente. Son acepciones diferentes y todas tienen en el núcleo, en el eje, el tratar de mirar de manera más abarcativa una posible solución. Gracias. Sí. Ay, la doctora Milagros Elena Rodríguez nos pregunta, te pregunta en realidad, que cómo relacionaría la dinámica de la teoría de grafos con la bioética y con la complejidad en la salud, si es que se advierte o identifica alguna relación. Si hay forma de relacionarlo. Eh, Son temas muy, al menos los que yo alcanzo a mirar, son temas muy dolorosos, muy duros, y que definitivamente tienen una dinámica que se ha querido frenar. Y es ampliamente conocido, a nivel mundial es conocido que, por ejemplo, la farmacología oncológica tiene resultados deplorables. La reincidencia, la muerte después de la quimioterapia y radioterapia tiene un éxito de menos del 30%. Aquí hay un tema bioético, aquí hay un tema ético, aquí hay un tema ético económico, ético político, que tiene una dinámica, que tiene elementos a evaluar, incluso tan intangibles como la única idea que me puede salvar si estoy viviendo una conflictiva oncológica. Es lo único que hay. Bueno, me aferro a eso. Así es que sí es posible dinamizar, economizar y mirar la topología de ese panorama complejo en términos bioéticos. Claro que pues tendríamos que acercar la panorámica, ¿no? Porque si no esto se vuelve tremendamente complejo. No sé si más o menos aporté algo.
No le escucho, doctor. Ah, perdóname. Irene, ¿no? Una pregunta sobre cómo se ha recibido en el contexto tan amplio, tan diverso en salud, ¿no? Una propuesta como esta del instituto, pensando que al haber tantos intereses de por medio, pero también tanto conocimiento eh, de por medio, en términos de tratamiento, enfermedad, medicalización y demás, una propuesta como esta que hace converger, por un lado, eh, una suerte de dialógica de saberes frente a entornos en donde se suele eh, ser bastante soberbios en razón de la medicina moderna, contemporánea, ¿no? Puedo hablar y compartir desde mi experiencia personal y profesional. Eh, Nosotros atendemos a personas que ya no se quieren atender farmacológicamente porque ya tienen úlcera gástrica, porque no se ha resuelto la problemática, porque incluso se ha agravado después de tanto tratamiento, empiezan a tener problemas de insomnio, además de los antihipertensivos, etc. Y también atendemos a personas que la medicina ortodoxa, la medicina alopática, la hegemónica, ya no les puede ayudar. Ya ha declarado que no hay más que hacer. Entonces, gracias a esa vía por la cual hemos podido tener contacto con personas, pues es que ya tenemos 6 años practicando la medicina integrativa y pues vamos por cerca de 2,000 personas atendidas ya, porque es bien sabido que el término de medicina integrativa pues no se conoce en términos comunitarios, hay que introducir, hay que explicar y pues como estamos en un entorno muy necesitado de soluciones y como podemos, atendemos definitivamente emergencias y cuestiones graves, no podemos atender en el instituto, pero sí estas cuestiones que son crónicas, que son recurrentes, que van menguando la calidad de vida de las personas, sí las podemos atender. Y hemos notado también que la dinámica familiar, la dinámica de pareja, la dinámica padre-hijo se ve mejorada de manera muy importante cuando nos comprendemos de manera integral. No hemos tenido, pues, la necesidad de salir todavía a practicar la medicina integrativa, por ejemplo, a Capital, Tuxtla Gutiérrez, porque tenemos muchísimo trabajo aquí, pero sé que hay una brecha importante que atravesar en cuanto a intereses, en cuanto a pues este orgullo, ¿no?, de profesional de la medicina. Toda mi vida he colaborado con compañeros médicos, estuve en nutrición en el Salvador Subirán, en el centro médico, sé lo que se enfrentan los médicos ahí en los hospitales, en todos los niveles de atención, y no es, pues, digamos que algo para obviarse, es un esfuerzo superlativo el que se está haciendo, pero se requiere más, se requiere, y también la sociedad lo está demandando, ¿no? Entonces, yo soy muy optimista de que la necesidad va a ganar ante los prejuicios y las estructuras de pensamiento que han desembocado a estos panoramas, porque también debo reconocer y debo agradecer que una buena proporción de nuestros consultantes son profesionistas, son mujeres jubiladas, profesoras, tenemos consultantes médicos, tenemos consultantes que pues ya están comprendiendo que su vida tiene que tener cambios, que pues sí, un medicamento puede paliar lo que está sucediendo, pero no están generando un cambio constante, permanente, ni a conocimiento de su propia generación
de la problemática. Entonces, pues sí, doctor Casas, el panorama no es fácil. Nosotros apelamos al humanismo. De hecho, nuestro lema, nuestra misión y visión es la conciencia, la conciencia humana, la conciencia de unidad, y que pues médicos, enfermeras, farmacólogos, farmacéuticos, estamos subidos en la misma intención de hacerlo mejor. Esa es lo que puedo aportar, porque sí, es un tema álgido, muy duro de enfrentar. A nivel nacional, la legislación solamente permite homeopatía, herbolaria y quiropraxia, pero, por ejemplo, a nivel nacional ya hay centros de aplicación de estos pensamientos de medicina alternativa, de medicina complementaria y de medicina integrativa que la Ciudad de México ha promovido, y bueno, pues creo que paso a pasito iremos caminando, aunque la demanda y la necesidad va a otra velocidad. Irene, voy a revisar si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Me gusta seguir pensando la salud. Bueno, no, más bien ya sería una cuestión de preguntarte, en tu opinión personal y evidentemente con tu experiencia profesional, se ha estado viviendo ya ha habido una tendencia a la cual se le ha hecho mucha crítica sobre los estilos de informar desde los medios de comunicación, que se volvió aún más patente con la pandemia, y también su influencia sobre los estados de ánimo. Y particularmente nos tocó vivir con estos confinamientos, ¿no? Prácticamente la comunicación por dos vías. La vía de los grandes medios masivos de comunicación, eso incluye a las redes sociales y demás, con sus argucias de selectividad informática, a partir de que si nosotros queremos cierta información, nos la dan, ¿no? Es como muy arbitrario, ¿no? El modo en el que se está construyendo también esa manera de acceder a cierta información. Y por otro lado, bueno, el de las comunicaciones interpersonales sostenidas en la distancia, es decir, en muchos casos en la posibilidad de no verlos. ¿Cuál es, en tu experiencia, pues, el estado de nuestra situación en razón del problema de la salud con el alarmismo, la comunicación, y digamos cómo podríamos solventar de alguna manera este frenesí que nos hizo vivir la pandemia? Sí, creo que desde los dirigentes al menos yo he constatado un manejo prudente, conservador de la información acerca de los efectos de la pandemia. Todo lo demás que sale de lo oficial se desborda, ¿no? Una pandemia tras otra, si no es, le digo yo a mis compañeros, si no es el chupacabras, es otra cosa, porque son ya bien como oleadas de estudio social de la difusión de la información y del impacto de la información. A nivel federal veo un manejo mesurado, discreto de la información. La problemática real que tenemos como sociedad, pues no es halagüeña, es una situación apremiante. Las estadísticas, la epidemiología no es algo para mantenernos pasivos.
dependiendo del autor, podemos decir que tenemos más del 50% de la población con síndrome metabólico, que implica esto ya un mal funcionamiento cardíaco, hepático, altos niveles de colesterol, de triglicéridos, obesidad, acumulación de grasa en cintura pélvica, un desgaste orgánico, y eso nos coloca en una situación con cierta desventaja para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Tenemos varias cosas a favor. Una de ellas es que nuestra tradición abarca un panorama culinario amplio, así es que muy fácilmente podemos, es el pensamiento que tienen desde gastrónomos hasta nutriólogos a nivel nacional, que tenemos un panorama culinario todavía saludable y que nos resultaría con cierta facilidad retornar a él para equilibrar una población hacia la salud, y que los impactos de lo que venga, económicos, culturales, políticos, sociales, sean mejor amortiguados. En términos de salud, hay mucho que hacer a nivel personal, a nivel familiar, a nivel grupal, y bueno, cada quien desde sus acepciones y desde sus ideologías y culturas podrá ir avanzando, pero la comunicación y la preparación no es exclusiva de la situación crítica pandémica. Algunos colectivos médicos disienten de este enfoque, pero México ya viene en un estado crítico desde antes de la pandemia del 2020. Cardiopatías, obesidad, diabetes, son temas que pues están ya colocados en nuestra población y que estamos queriendo abordar desde diferentes aspectos, pero creo que una de las vías para abreviar, para cortar el camino, es que individualmente tengamos la información básica acerca de la integración de nuestro propio ser y trabajarlo en la vida cotidiana, ¿no? El tema de la dieta, el tema del ejercicio, y muy importante desde la perspectiva de la medicina integrativa, muy importante empezar a ser conscientes de si estamos viviendo en modo sobrevivencia o en modo crecimiento, que son dos modos informáticos que tiene la biología para generar respuestas y soluciones muy concretas en el cuerpo. En modo sobrevivencia tenemos altos niveles de estrés, tenemos oxidación en los tejidos, tenemos envejecimiento de nuestros órganos y tenemos una psique defensiva, que es lo que podemos ver saliendo apenas al mercado o subiéndonos al transporte público. Cuidando y observando ese modo en mí, puedo reconocer que si bien estamos en una situación crítica, decía yo desde hace varias décadas, la situación crítica la estamos atravesando. Y de momento, yo que estoy ahora comprando mis vegetales en el mercado, no necesito el modo sobrevivencia. Y entonces lo regulo. Empiezo a tener un ejercicio de regulación de la respiración, de mi psique, de relajamiento de los músculos, y entonces tengo pequeños episodios de buena función, de buen funcionamiento, de buena fisiología en mi cuerpo, que podría ser importante, pero es mucho más aleccionador que estoy teniendo un ejercicio de dominio de mí, desde mi respiración, mi fisiología, mi psique y desde luego de mi experiencia vital. Estoy en el mercado, estoy comprando mis vegetales, no hay nada que temer, y entonces atravieso la experiencia. Cosa que no ha sucedido, creo que ya me estoy extendiendo en la respuesta, cosa que no ha sucedido, por ejemplo, en edades juveniles y en adultos mayores en el periodo de confinamiento. No se pudieron controlar lo suficientemente, lo más sólidamente como para frenar episodios ansiosos, depresivos, pensamiento suicida e intento suicida, que es una situación que emergió a partir de la crisis pandémica y que tiene que ver con, como no son situaciones crónicas, con un ejercicio de autocontrol y de conexión consigo mismo. Hay muchos estudios científicos, si se quiere pensar así, en donde, pues, por ejemplo, la respiración consciente, la dieta equilibrada, retirando el azúcar refinada,
pues tiene efectos beneficiosos en la población que vive depresión, que vive ansiedad y pensamientos suicidas. Bueno, creo que expandí mucho la respuesta. No sé si contesté, doctor Casas. Sí, Irene, gracias. No, sí. Bueno, finalmente no vamos a resolver conversando gran cosa, pero sí la conversación nos permite eh, extender, ¿no?, las posibilidades de, de, de apropiación, de aprendizajes, de contenidos específicos por los cuales podríamos en su momento tomar alguna mejor decisión respecto de algún otro momento. Entonces, más bien la pregunta va en el sentido, ¿por qué te digo que no vamos a resolver nada? Porque la pregunta que te voy a hacer es como la otra que te hice, un tanto general, un tanto este, eh, con, con miras de conocedores, con posibilidad de hacer alguna propuesta en particular en un contexto, en este caso que ya pasó, ¿no? O que ya está transitando a convertirse en un momento pasado, que son los efectos de la pandemia, pese a que estamos haciendo un recuento, y ahí es donde también descubriremos muchas cosas que no teníamos previstas, ¿no?, por la vivencia y la experiencia particular. Ahora voy al contexto educativo con el pretexto también de tu respuesta. Hubo también con el pretexto de la pandemia, pero ya se venía dando un debate sobre la educación basada como en contenidos, la educación basada en competencias, una educación tendida hacia promover determinadas cualificaciones hacia el trabajo, ¿no? O una educación que si sabe que los entornos laborales son altamente demandantes, ¿no?, donde vemos que el estrés es una exigencia incluso de la práctica laboral, ¿no?, que se ejerce con intencionalidad desde los distintos estamentos de las instituciones, porque en la educación no se promueve justo la enseñanza del autocontrol y de otros mecanismos para saber atender el estrés que provoca el trabajo, es decir, cómo invertir la fórmula, es decir, no me prepares para el trabajo, más bien prepárame, ¿no?, para poder tolerar las condiciones de trabajo o para poder trabajar, digamos, los procesos que están en el entorno laboral, ¿no? Y eso debería incluir ciertas situaciones asociadas a las tres. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Porque hay muchos debates entre los docentes, por ejemplo, sobre si le dedican 10 minutos a ejercicios de autocontrol, a cosas eh, le llamaban activación física, porque hubo un tiempo en el que se quitó la educación física. Entonces muchos profesores sufrían porque les quitaban 10 minutos para hablar de una multiplicación y ellos tenían que dedicar un tiempo a actividades de relajación, cosas evidentemente pues para las que no nos formaron, pero que a veces eh, no damos por sentado que pudieran ser relevantes y ni siquiera tenemos claros por qué son irrelevantes. ¿Cuál sería tu opinión en este contexto que te acabo de dar, que puede no ser tampoco tan claro, pero que sé que me entiendes? Sí, sí, claro que sí. Pues volvemos a la dialéctica salud-enfermedad, ¿no? Si revisamos a nivel mundial, que son cifras también tremendas, los países más competitivos son los países con mayor índice de suicidio. Entonces, ¿podemos ser un país competitivo con seres humanos equilibrados? Podría ser una pregunta que responda a esa necesidad de opinión o de vertiente. ¿Podemos ser individuos completos y vivir en una sociedad diferente a la que vivimos? Podemos, por ejemplo, vivir en un entorno limpio y ser altamente competitivos. La cuestión es que queremos
seguir avanzando, que es lo que yo traté de reflejar en la introducción, en el desde dónde y en el por qué. Queremos resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. La apuesta tendría que ser, si bien explorar otras, incluso ejemplos, porque hay culturas en la humanidad en donde los jóvenes, los niños, viven otro tipo de formación muy práctica, muy cercana, incluso podrían estar mejor adaptados y saber resolver más problemas que lo que sabe un niño que vive una infancia escolarizada. Yo no me refiero al autocontrol cuando hacemos medicina integrativa o cuando trabajamos de salud integrativa, porque definitivamente un futbolista puede hacer autocontrol del dolor o de su respiración, sino me refiero a colocarnos en el centro de la circunferencia, en el centro de todo lo que además somos, para, primero que cualquier otra cosa, mirar cómo funcionan esos elementos en mí y poderlos empezar a dirigir hacia donde quiero. Si yo, por ejemplo, de entrada en la imagen que puse, pongo el 25% de la infancia en México es pobre, yo ya estoy decidiendo sobre ese niño, sobre esa infancia. Ya le estoy poniendo, según mi criterio, una etiqueta que lo pone en desventaja. Bueno, pobre según tus conceptos, ¿no? Pobre según los estándares internacionales de economía y de bienestar. Hay personajes pues, de mucho renombre a nivel mundial que han estado hablando acerca de esta pregunta, ¿por dónde nos vamos? Bueno, no hay mucha ciencia que buscarle ahí, pero sí levanta flama, sí enciende muchos egos profesionales, ¿no? Hay culturas que saben vivir de otra manera. ¿Por qué no tener la humildad de ir a mirar cómo lo hacen? Porque definitivamente la forma en la que lo estamos haciendo nosotros nos trae resultados que no queremos. Corea, Japón, Estados Unidos, juventudes con alto índice de suicidio, con pensamientos suicidios. Es lo que queremos, digo, bueno, a nivel nación, a nivel dirigente de una nación podría decir, no, pues es que tenemos que ser competitivos, pero pues es una pena que nuestra juventud esté atravesando esto, pero a nivel familiar, yo como madre, como esposa, como tía, definitivamente esto lo tengo que mirar con mucha más calma, ¿no? Y yo sé que hay docentes, que hay profesores, que hay seres humanos que aman enseñar, que verdaderamente se involucran en estos procesos educativos. Jaime Buigas es un personaje que ojalá se echen una vuelta a conocer su trabajo, que está propiciando esto. Bueno, sí vamos a la escuela, está bien, vamos a la escuela, pero que no haya materias. Exploremos un tema y vayamos a fondo. Sí les enseñamos a sumar, dice él, habla del cálculo, pero ¿qué más hay? Por ejemplo, de esto que vimos de la geometría. Las fórmulas y las líneas imaginarias en la circunferencia, sí, pero tiene un contenido mucho más grande que va a poder resolver problemas, no de índole individual, podría ser sistémico, podría ser a nivel mundial, inclusive si colocamos otros elementos en el centro de la circunferencia. Entonces, en el instituto nosotros recibimos consultantes que tienen experiencias de enfermedad, pero también que tienen experiencias existenciales que son contrapunteadas con el modo en el que vivimos. Por ejemplo, Irene, ¿para qué soy bueno? Me dicen los chicos universitarios. Ya mejor que se acabe la vida porque yo no sé para qué soy bueno. ¿Para qué estoy aquí? Yo no pedí venir aquí. ¿Por qué me tocaron esos padres? Bueno, ese tipo de reflexiones no vienen de aprender a sumar. Y la suma y la resta se puede acabar si ese chico no aprende a responderse esas preguntas que están bulliendo en su cabeza, pero que le están dejando un estado emocional que no le permite pensar para sumar, para las tablas de multiplicar, ni para el sujeto y el predicado. Cada vez más pequeños están enfrentando esta situación.
estaba leyendo para preparar este tema que ya de la edad de 10 a 14 años es una alta proporción de muchachos que tienen problemas, que tienen preguntas existenciales y que no se las pueden resolver. Entonces, si bien es algo peliagudo, doctor Casas, dirigir una tendencia o una opinión, sí creo que me toca, me siento responsable de mostrar lo que hay, ¿no? Lo que yo vivo atendiendo personas, lo que vivo como madre, porque si bien dicen que en el 2025, en nuestra mesa de Navidad habrá un diabético, en algunas familias un diabético más, ¿no? Yo soy madre de 2 adolescentes y esos adolescentes, que son mis 2 hijas, ya conocen personas que han intentado suicidarse. Ya conocen personas que conocen amigos que se han suicidado. Es decir, está impactando de manera cercana y yo tengo que mirar la situación. Y aprovechando estos espacios, yo coloco la información. Soy madre, soy mujer, soy profesional, pero también soy un ciudadano que el chico que vi ayer ya no lo veo ahora. Bueno, algo estamos haciendo de manera no tan conveniente y definitivamente la educación es algo, como dice Edgar Morán y como dicen otros pensadores, es algo medular en la transformación que queremos, si queremos llegar. Irene, bueno, te agradezco mucho tu tiempo, la gente que estuvo compartiendo. Evidentemente, pues se manifestó con las preguntas, generaron algunos intercambios. Estaremos a ti enviándote también una copia del video a nombre de todas las personas involucradas en la generación de estas actividades. Pues te reiteramos que eres bienvenida en Multiversidad. En nombre del rector Rubén Armando Reinaldo Lozano también te hago saber el agradecimiento. Te estaremos haciendo llegar también tu reconocimiento por tu participación y que no sea la última vez que te encontremos en alguna de estas actividades. Claro que sí. Gracias, Doc. Gracias a todo el equipo organizador. Gracias infinitas por la oportunidad y también por los oídos que se permitieron escuchar y por los corazones que se sintieron, ya vi los comentarios, que se sintieron con la necesidad de blindarse. No pasa nada, estaremos trabajando en la flexibilización, en el cambiar, transicionar en el modo de sobrevivencia, modo crecimiento, para no sentir amenaza por lo que alguien está exponiendo. Así es que muchísimas gracias. Y no será la última, seguiremos viéndonos, Doc, por lo menos en el Congreso. Me dará mucho gusto saludarle y estaremos pues dándole con mucho gusto a todo lo que hay que hacer. Hasta la próxima. Gracias a todos, hasta la próxima.